came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y estamos muy alegres de tener a Dave Smith con nosotros, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson, y nuestro invitado especial el día de hoy, el pastor J.R. Armstrong de Morrisville, Texas, ¿no? Así es. ¿Cómo está la iglesia? Está muy bien, hermano Swaggart. ¿Has estado allí cuánto tiempo? Alrededor de 4 años. Bien, excelente. Qué bueno que estás aquí el día de hoy. Y creo que probablemente ya sabes que no tienes que esperar participar. Excelente. Gracias. Simplemente participe, pero tienes que tener cuidado Sí, con él. entiendo. Él empieza a hablar y a veces mueve las manos y hay que tener cuidado. Y tú tienes lentes. Sí, usted tiene que tener problemas o más bien cuidado con los de acá. Te encargaremos de él por acá. Bueno. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para protegerte también. Sí. Un placer verlo a usted también. Bueno, ¿alguien sale a predicar próximamente, Josh? Sí, señor, mantendremos de este lado nuestra paciencia, pero bueno, hoy papá y yo estaremos en Granada, Mississippi, en Lighthouse Church, 7 de la noche, y mañana, sábado, servicios a las 10 a.m. y 7 p.m., y el domingo a las 11 a.m. El pastor Wilson me pidió que anunciara que ellos transmiten sus servicios por radio en internet, cross.radio, este fin de semana en Granada, Mississippi. Pastor Pharaoh Wilson. Y también quiero mencionarles algo muy importante. Hoy, a las 7 p.m., comenzamos a tener nuestro servicio de avivamiento en Crossfire. ¿Estará cantando usted ahí, Joseph, o no? No estaba planificando Pero hacerlo. sí voy a Estaré estar cantando cantando en algún lugar, pero no sí. dirigiéndolo. Bueno, el servicio va a ser aquí en el auditorio Crossfire a las 7 p.m., así que sí, están cerca de nosotros. Vengan y acompáñenos en Baton Rouge. Sean parte del servicio. Creo que su grupo está con usted, hermano Armstrong, ¿verdad? Participarán en el servicio. Así es. Esperamos verlos y esperamos que ustedes oren por nosotros. Creo que van a tener avivamiento todo el fin de semana en Crossfire. El inicio de las clases, ¿no? El Sí. seminario de la Academia Familiar Cristiana y también del seminario. Así que empiezan las clases ya. Este servicio es para todos, ¿verdad? Si todos quieren venir a acompañarnos. Vengan, Para por favor, todos. a Crossfire, 7 p.m., aquí mismo en el Ministerio Jimmy Swaggart. Creo que Paris va a estar predicando, no se lo pierdan, vengan si es posible. John, tal vez él ya lo Sí, mencionó, señor, ¿verdad? sí. Bien. Lauren. Bueno, voy a estar en Brighton, Michigan, la siguiente semana, no este fin de semana, sino el siguiente del 2 al 3 de septiembre estaré con el pastor Asher Weber. Estaré ahí el sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 11 a.m. Y eso es Brighton, Michigan, del 2 al 3 de septiembre, y después del 22 al 24 de septiembre estaré en Columbus, Mississippi, para ver a mi buen amigo James Riddell. Y hablaremos más de eso cuando lleguemos a la fecha. Joseph. Voy a estar en Hillsborough, Carolina del Norte, a finales de septiembre, 28 y 29. First Love Community Church con el pastor Long, Iglesia de Dios. Estoy emocionado por llegar a conocer esta iglesia. Y estaré en campaña desde el miércoles hasta el viernes. Si es posible estar con nosotros, vengan y acompáñenos. Y el 6 de octubre voy a estar, y usted sabe esto, hermano, el hermano Ken Harris, Hilltop Assembly of God, en Void, Texas. Un servicio nada más. El hermano Jason Stidham y nuestro hermano que canta, Kristen Tomlin, estará predicando también esa semana. Una gran semana de campaña, esos servicios, así que acompáñanos. Yo voy a estar ahí el viernes, pero lo mejor de todo es que cuando yo vaya, yo voy a estar trayendo el nuevo Tratado Verde conmigo. Si no tienen el nuevo Tratado Verde, tienen que aprovecharse de esto porque es un buen libro que pueden tener. Y bueno, es un buen tema también. El verdadero. Así es. El nuevo pacto. Amén. Sí. Él se ha enamorado de ese color. Se los digo, sí. El Departamento de Arte, sí, hicieron un gran trabajo. Hermano Armstrong, ¿quiere anunciar algo?
en este momento anunciar alguna predicación futura? Bueno, sí, en octubre, Harris Reagan va a estar acompañándonos Bien, bien. en un avivamiento de jóvenes el domingo en la mañana. Va a ser la segunda vez que ha estado con nosotros allá. Saben, el ministerio, bueno, tenemos a varios del ministerio que vienen cada año y este ministerio alcanza mucho más allá de la televisión. Cuando sus ministros vienen a la iglesia local, sus ministros hacen la diferencia. Yo se los digo como pastor, que los ministros vienen y hacen la diferencia en la iglesia local. Bueno, ese joven que tiene la mano del Señor está sobre él. Así es, Realmente que lo correcto. está y qué bueno que lo tiene en su iglesia. Yo creo que, bueno, él ha estado allí ya Ya es una la o segunda dos o vez, sí. 3 veces, ¿no? Y es una gran bendición. Dave, vamos a continuar en el versículo 5. Bueno, el versículo 5 en el capítulo 1 de Efesios. Habiéndonos predestinado a la adopción de hijos. No se refiere al individuo que ha sido predestinado en cuanto a si será salvo o perdido, sino más bien en la manera como tal persona viene a ser un hijo de Dios. Yo dije hace unos días atrás, de la manera como creemos y enseñamos la predestinación, es que, por ejemplo, la Universidad Estatal de Luisiana, aquí en nuestra ciudad, va a tener un equipo de fútbol este año. Eso está predestinado, eso va a suceder. Ahora, ¿quién estará en ese equipo? Es algo completamente distinto. El gran plan de Dios es predestinado, pero ¿quién estará en ese plan? Es todo aquel que quiera, que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Dios no va a desechar la voluntad del hombre. Él no obliga al hombre a hacer nada. Él trata con el hombre, habla con el hombre, se mueve en la vida del hombre, pero no obliga a el hombre. Pero esa es nuestra enseñanza en la predestinación. Y nosotros pues no creemos que Dios ha predestinado a algunos al infierno y otros para el cielo. No, no, eso para mí es absurdo y una barbaridad. Totalmente desecha la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por todo el mundo. Por cada hombre, mujer, niño, niña, Él murió. Y la única razón por la cual se pueden perder es porque no aceptan el plan de salvación. Eso depende de la voluntad de ellos. ¿Alguien más quiere anexar algo más al respecto antes de continuar sobre la predestinación? Simplemente nunca he podido reconciliar la gran comisión con esta enseñanza. Buenas palabras, César. Nunca he Muy buena escuchado, tal palabra. vez alguien aquí me pueda dar una explicación, pero jamás he escuchado una manera de reconciliar eso, porque la idea es que si usted ya es elegido, destinado, preelegido, por decirlo así, que entonces no va a poder resistir esa salvación. Es gracia irresistible, me parece. Ya hablamos de esto el día de ayer en el programa. Pero no tiene sentido por qué Jesús nos diría que primero fuésemos llenos del Espíritu y luego que predicásemos el Evangelio a toda criatura. Simplemente no tiene sentido. Una de las mejores respuestas que se han dicho, tienen que despertarse al hecho de que son los elegidos. Pero no tiene nada de Esa sentido. es la mejor opción. Es la Es lo mejor mejor que opción vamos a adquirir tiene. de ellos. Bueno, Como él dijo, muchos creen que los individuos son, como usted lo dijo, John, regenerados antes de ser salvos. eso es exactamente lo que Juan Calvino enseña y es lo que estos otros nombres o personas que se mencionaron ayer predican. Todos ellos creen que la regeneración sucede primero y si ese es el caso no hay necesidad de arrepentimiento, porque lo que sucede es que la gente tiene el mover de Dios irresistiblemente, recibe la gracia de Dios, no puede desecharla y luego él se regenera y luego comienza a creer. Entonces no hay llamado al arrepentimiento. Y como esa persona es predestinada a ser salva, digamos que comete un acto de pecado después de ser salva, ¿cuál es el final? Bueno, el hecho es que no hay necesidad de arrepentimiento. Jesús dio la parábola de los 3 panes
cómo el hombre vino en la medianoche y tocó la puerta de un amigo y preguntó, ¿me puedes prestar 3 panes? Y el hombre le dijo, mis hijos están durmiendo, las puertas cerradas, vuelve mañana y te daré todo lo que necesites. Y el hombre le dijo, no, yo tengo que tenerlo ahora, no tengo opción. Y realmente él seguía pidiendo, no se iba, y el hombre dijo, por su importunidad, él se levantó y le dio todo lo que necesitaba, y eso se refiere y habla de persistencia. Y luego Jesús dijo, pedid y recibiréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, aquel que busca halla y aquel que toca se le abrirá. Así que deben de enseñar y querer decir que la persona no va a poder pedir si no está incluido en, en ese ámbito, ¿no? También tiene que ver con la maldad. Básicamente están diciendo que Dios tienta al hombre para cometer actos de maldad, especialmente aquellos predestinados a ser destruidos. Santiago lo dejó muy en claro en su primera, o en el capítulo 1 de su epístola. Versículo 13 dice, que nadie diga cuando es tentado, yo soy tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado con maldad, ni tampoco tienta a nadie. Dios no anda por ahí buscando que el hombre falle. Él está redimiendo al hombre, trayendo al hombre de vuelta a comunión y relación con él. Y a través de la cruz todos tenemos la oportunidad. No mencioné esto ayer, pero lo voy a decir. Tal vez piensen que yo lo veo diferente a otros, pero yo sí veo a Juan Calvino diferente a los demás. Lo veo como un hereje. Veo sus enseñanzas y afortunadamente muchos de estos individuos que siguen algunas de las enseñanzas de Calvino no aceptan todo. Así que no son tan calvinistas como Calvino, siendo un poco bromista, ¿verdad? Pero la manera como Juan Calvino se manifestó, las muertes que sucedieron por cómo él trató de imponer su superioridad religiosa sobre el pueblo. Algunos dicen que varias docenas, un relato dice que Los que él ha ejecutado, ¿a eso murieron se porque no refiere? siguieron las leyes que él había establecido en Ginebra para el comportamiento cristiano. John Severites, uno que tal vez él vio morir, uno que dejó la Iglesia Católica Romana porque no creía en la Trinidad, así que él fue exiliado. Y sí, él estaba equivocado, pero merecía morir por eso. No. Buscando el refugio, ese es el hombre que descubrió cómo fluían las venas en el cuerpo. Una gran contribución para el ámbito médico. Sin embargo, él fue asesinado porque su iglesia no se alineó con la iglesia, o su ideología no se alineaba con la iglesia católica ni con Juan Calvino después. Sí, el amor de Dios no se manifiesta en nuestra vida para ganarlos para Cristo, algo está mal con nosotros. Pero quiero decir algo. Hay dos movimientos que tratan con el dominionismo, y un campamento del dominionismo es el brazo evangélico, que es el brazo de C. Peter Wagner, un movimiento apostólico. ¿Y eso enseña qué? Enseñan que la iglesia debe tomar el dominio de la tierra para que regrese Cristo. Y también hay otro brazo que tiene que ver Bien. con la misma enseñanza, tratando con la idea de la teología reformada. Está el lado carismático y reformado. El doctor Gary DeMark y todo ese grupo que siguió al señor Dooney y sus enseñanzas de los 60s. Los institutos bíblicos, escrito en los 60s, que quiere reformar a la sociedad haciendo que la Biblia sea la ley de la tierra con respecto al Antiguo Testamento y sus leyes. Si usted es un homosexual, digamos, de acuerdo al señor Dooney, en su libro Institutos Bíblicos, usted debe morir. Ahora, no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con la homosexualidad, pero no pensamos que alguien debe morir por cometer actos homosexuales. Muy bien, muy bien. Entonces está esa área y ese es el brazo. Ambos de estos dominios o brazos del dominio hablan de apoderarse de los 7 montes o ámbitos de la sociedad, diciendo que el comunismo y el marxismo son el fundamento por el que puede tener el mundo o puede estar el mundo bajo sujeción y debe ser gobernado y vigilado. Y lo que pasa es que discrimina, porque la mayoría de estos del lado reformado son calvinistas, discrimina entre creyentes e incrédulos. Pero los incrédulos no tienen esperanza con respecto a esta enseñanza. Así que siento que este movimiento teológico reformado es peligroso, como la vida con propósito era peligrosa, mezcla la verdad con el error, pero su final en su dirección es, bueno, mejor no digo lo que quería decir. Bueno, nosotros referimos al reino milenario como la edad del reino. Sí. Y
Eso realmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, porque Agustín era un amilenialista, no creía en el reino milenial y la mayoría de teólogos reformados en cuanto a sus eventos del fin del tiempo son preteristas. De hecho, han seguido las enseñanzas de Alex de Casares, que era un sacerdote jesuita usado en la Contrarreforma en la enseñanza preterista para disuadir a la Iglesia Católica y a los que le obedecían, que tenían una forma de eventos finales, pero es de acuerdo a cómo lo interpretan la Iglesia Católica, sustituyendo a la Iglesia en cuanto a Israel. Pero eso no tiene nada que ver con lo que acabo No, de porque decir, ignoran ¿no? el hecho del reino milenial. Ellos lo espiritualizan. En otras palabras, ya estamos en el reino milenial de acuerdo a la enseñanza de Agustín. Pero no lo La ciudad estamos. de Dios en sus libros lo presentan. Entonces, el peligro de estas enseñanzas, y digo que es peligro porque ignora la escatología y los eventos del fin del tiempo, el arrepentimiento, la expectativa y la venida del Señor Jesucristo, Ignora ir a todo el mundo y y predicar también el ignora a evangelio. Israel, minimiza la gran comisión y su efectividad para que todos escuchen el evangelio. Así es. La idea entera del arrepentimiento sin, bueno, de lo que se estaba presentando anteriormente, toda esta idea de una salvación predeterminada o de la ira. Pablo le dijo a los pensadores de aquel entonces de Mars Hill en Hechos 17 que era la voluntad de Dios que todos en todo lugar se arrepintieran. Así es. Todos, en todo lugar, Que fuesen fuesen salvos. Él dijo, es la voluntad de Dios que todo el mundo, en todo lugar, Y eso básicamente desecha para mí lo que se llama la predestinación. ¿cómo pasamos eso? Todos los hombres en todo lugar, es lo que él dijo. No quiere No lo dejarlo podemos atrás. hacer. Otra cosa que debemos considerar es que si yo soy una persona que Dios ha escogido para ir al infierno, ¿cómo puedo ser responsable? Yo no tengo nada que decir en el asunto, no tengo palabra en el asunto. Y eso no es justo, no es No es justo, no es justicia. Y Dios Dios eso. es justo. Ese es su atributo. Eso es lo que Él es. Él es justo. Su ser es justo. Pero hay muchos ahora mismo en ciertas iglesias realmente, o vamos a decir, ya no van a la iglesia. ¿Cuál es el punto, no? Correcto. De ser predestinado a ser eternamente perdido. ¿Cuál es el punto? Así es. Y la gente a la que yo le he testificado, aún en mi propia familia, es una mentira del amigo que ha llegado a su vida, pero ellos dicen, yo ya he hecho demasiado. Ya he hecho Sí. demasiado, no puedo regresar. Bueno, si usted cree la idea de la predestinación que dice que Dios ha escogido a perdedores y ganadores, perdidos y salvos y condenados, entonces pudieran creer eso. Si yo creyera eso, yo pudiera decir, bueno, tal vez tienen la razón. Ujú. Pero como yo creo que la palabra dice que todo aquel que quiera, Vengan y tomen del agua de vida gratuitamente. y es la voluntad de Dios que todo hombre, en todo lugar, yo los puedo ver a los ojos y decirles, no, no ha hecho demasiado. Hay un remedio. Él ha hecho un camino Así es. y usted no ha hecho demasiado. Si yo no creyera eso, entonces yo no puedo ofrecerle a ese hombre cualquier esperanza. Aquel que piense que tal vez haya hecho algo demasiado ya. Pero sabemos que la verdad es que Jesucristo murió también por él. Y creo que esa enseñanza realmente no importa lo que esa persona crea, si están Que van a ir al cielo, así predestinados es. van al cielo o al infierno, no importa cómo traten de entrar, no van a llegar al cielo Así o al es, infierno, dependiendo de exactamente. dónde hayan sido predestinados, alegadamente. Entonces, ¿estoy yo exagerando en lo que digo que hay millones hoy día que creen esa doctrina y creen que realmente, efectivamente, van a morir bajo ella y Creo que es van a cierto. perderse por eso, ¿no? Creo que es cierto y creo que es tan importante. Si ellos tuvieran razón, entonces todos estamos bien. Pero si nosotros estamos bien y lo estamos, entonces dejamos a la gente fuera ya pensando que no tienen esperanza. Cuando es el Dios de toda la esperanza. Lo es. Él es el Dios de lo toda la es, esperanza. Lo es, así es. Así que es una doctrina condenable. Así es como lo veo también, de la Sí, manera como se es enseña, una así doctrina es. condenable. Leyendo sobre algunos de estos escritores me intriga su punto de vista de Israel. En cierto sentido dicen que Israel desobedeció a Dios y sufren su castigo. En Levítico 26, 29, 28, 29 y 30
claramente muestran que Dios dice que si no se obedece la ley, estas son las consecuencias que sufrirán. Entonces Dios les está diciendo que deben obedecer la ley. Y si ellos fuesen predestinados a la destrucción, ¿por qué Pero, les dio la ley para que la obedecieran, sabiendo que no lo iban a obedecer? Y luego los teólogos del reemplazo en este campamento diría que la iglesia reemplaza a Israel, sin embargo hay gracia irresistible, entonces la iglesia no puede fallar, va a ser salvada porque fue predestinada. ¿Por qué Dios predestinó que Israel fuese predestinado y fuese el vientre del Mesías, hiciera pacto con Abraham y se lo diera a Isaac y después a Jacob y a David, el pacto davídico? Todo esto es una gran mentira. Creo que debemos señalarlo por lo que es. Ustedes piensen lo que piensen, esta es mi opinión, no digo que algunos de los que siguen esa enseñanza están perdidos, como en el campamento de la palabra de la fe. Hay gente que era salva, pero ellos no han leído todos esos bueno, es que, escritos de sí. Agustín. Creo que lo están viendo solamente desde una porción en la que ellos escogen lo que les gusta, pensando que suena bien para ellos, pero no trae el entendimiento completo de lo que ellos Pero enseñan. yo quiero que el pueblo allá entienda que cualquier persona puede ser salva, cualquier persona que quiera ser salva. Sí, así es. Usted puede venir a Cristo y pedirle al Señor misericordia y gracia, arrepentirse de sus pecados y Él le recibirá, ¿Y por qué? tal como ¿Por está, qué? Porque ¿no? el Espíritu Santo es el que está atrayéndolo a uno. Así es, Dios aún le ama y Él ha abierto el así camino es. para que usted pueda estar bien con Dios. Entonces no permita que ningún predicador le diga que usted ha pecado su día de gracia y no puede ser salvo de alguna manera. Eso no está en el libro. Correcto, así No está es. allí. Todo aquel que quiera puede venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Y no hay otro nombre bajo el cielo entregado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Y, y yo me alegro que esa puerta siempre está abierta, que nunca se Amén. cierra, siempre está abierta. Y Él pagó un precio terrible en la cruz del Calvario para que yo pueda ser salvo, para que usted pueda ser salvo, para que los peores entre nosotros puedan ser salvos. El Calvario lo cubrió todo, el pecado ha dejado una mancha, pero Él nos lavó. Alabado Dios. Sí. Jesucristo dijo, el que viene a mí, no lo desecharé. Jesús lo pagó todo, a Él se lo debo todo. El pecado ha dejado una mancha, pero Él me lavó. Aleluya. Alabado Dios, y ese es el título de del nuevo álbum. En unos cuantos días será publicado. Así se llama, Jesús pagó por todo. Y Él lo hizo, damas y caballeros, y lo hizo para todo el mundo, no solamente un grupo selecto, para todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Y el versículo que el hermano leyó, ¿cuál fue ese, el que usted leyó, hermano? Hechos 17. Cítelo una vez más, por Pablo le favor. dijo a los pensadores de la colina Mars que era su deseo que todos los hombres en todo lugar se arrepintiesen. Se arrepintiesen, Muy claro, claramente sí. está allí. Muy bien. Empecemos una vez más desde el principio y leamos en el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. No se refiere al ser individuo que es predestinado si va a ser salvo o no, sino más bien de la manera como la persona viene a ser un hijo de Dios. Por Jesucristo asimismo, Por medio de la cruz. según el puro afecto de su voluntad. Es una acción soberana, pero basándose en el amor. Alabado Dios. Es la voluntad de Dios, hermanos, de que todos sean salvos. Es la voluntad de Dios que cada hombre, mujer, niño, niña en el mundo sea salvo. No lo van a hacer, pero es la voluntad de Dios de que sean salvos. Él murió por todo el mundo. Él no murió por unos cuantos. Él murió por toda la humanidad. Él murió por toda la humanidad. Y si usted muere eternamente perdido, damas y caballeros, yo no quiero ser desagradable, pero será su culpa. No será la culpa de Dios, no será la culpa de nuestro Salvador, porque se ha hecho todo lo posible para que esa puerta sea abierta para que usted entre al reino, porque Dios le ama. Alabado Dios. Si pudiéramos ponerlo en este contexto, el
La dirección calvinista dice que Dios tenía la decisión o tomó la decisión de que solamente unos cuantos iban a ser salvos y los demás iban a perderse, pero la idea de la palabra de Dios es completamente lo contrario, lo opuesto a eso. Si Dios pudiera forzar la salvación utilizando esa expresión, lo haría, porque quiere que todos sean salvos. Pero entendemos que es la responsabilidad y la decisión del individuo. El plan de salvación, desde antes de que fuese fundado el mundo, fue determinado. Jesucristo se convertiría en el Cordero de Dios para redimir al hombre. Pero la voluntad individual de la persona es tan importante. Debe ser la decisión personal de la persona decirle sí a Cristo o rechazarlo. Muchas veces la mentalidad religiosa dice, bueno, una persona se va a ir al infierno porque ha hecho esto, ha hecho aquello, ha hecho esto. Pero la realidad del por qué la gente o las almas están en el infierno en ese momento y estarán ahí por toda la eternidad es porque han rechazado a Jesucristo, porque el pecado Así no es, fue expiado. así es. Pero la idea que tenemos de toda la Escritura, es que Dios ya hizo todo lo que Él puede hacer para hacer el camino de redención, para crear ese puente, para que el hombre pueda cruzar de la muerte a la vida. Y ese puente fue puesto, establecido en el Calvario. Aún se trata de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y su Hijo unigénito también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dijo el mundo, está diciendo es el mundo. mundo. ¿Se dan cuenta que hubo un tiempo cuando Dios salvó a todo el mundo que estaba en el mundo? Bueno, literalmente. Eh, Pablo dijo que Jesús es el Salvador de todos los hombres. ¿Sí es? Estoy hablando de Noé y su familia. Bueno, lo que Jesús hizo en el Calvario es suficiente para cubrir todo pecado, toda mancha, toda y cada situación. Repite eso una vez más, que es muy importante. Lo que Jesús hizo en el Calvario pagó el precio por todo pecado para cada hombre, para cada ser humano que ha llegado a vivir para todo tiempo, pasado, presente y futuro. Ese pecado ya ha sido pagado, pero el individuo tiene que llegar a Cristo para poder adueñarse de la libertad, del poder y la pena de ese pecado. Y ese es el lado de la fe de la ecuación que tenemos que expresar. A Él se lo debemos todo. Así es. El pecado ha dejado una mancha, pero Él nos ha lavado. Así es. Ha lavado, Eso Dios. ese es el evangelio, ¿verdad? Todos como ovejas nos hemos desviado. Nos hemos ido cada quien por su camino. Y el Señor ha puesto sobre él, ¿qué? La iniquidad, ¿La iniquidad de todos quién? nosotros. ¿De quién? Todos, ¿De quién? De todos nosotros. El pecado del mundo. Entonces, la maravillosa verdad del Calvario es que no hay un individuo en la faz de la tierra que no pueda aprovechar la verdad de lo que Cristo ha hecho. Si nosotros nos vemos como pecadores, nos alejamos de ese pecado y nos convertimos al Salvador, es una garantía que ese precio pagado será aplicado a ese individuo. Algunos han pensado, alguien le ha dicho a usted que no puede ser salvo por tal o cual cosa. En este momento el Espíritu de Dios ha estado tratando con su corazón, sus ojos están llenos de lágrimas. Ese es el Espíritu Santo diciéndole que Dios le ama. Yo voy a orar la oración de fe en este momento. Yo quiero que usted la ore con nosotros. Y si usted lo cree, si usted cree lo que está diciendo, usted será eternamente salvo. Su vida cambiará, su nombre escrito en el libro de la vida. No importa el pasado. Jesucristo atendió eso en la cruz del Calvario. Ahora bien, oremos y dígalo en voz alta y créalo con todo su corazón. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados. pido perdón por mis pecados, la vida que la he vida llevado, que he llevado, las cosas, las que, cosas he hecho. que he hecho. Por favor, Por favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de toda injusticia. injusticia. Con mi boca, Con mi boca yo yo confieso, confieso al Señor, al Jesús. Señor Jesús. En mi En corazón, mi corazón yo creo, yo creo que Dios le que resucitó, Dios le resucitó de entre los de muertos. entre los muertos Y Él y vive. Él vive. En este momento, En este momento
Acepto a Jesucristo Acepto a Jesucristo como el Salvador como de el mi Salvador alma de mi vida y el Señor de mi y el vida. Señor de mi alma. Y de acuerdo a la palabra de Y de Dios, acuerdo a la palabra de Dios, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado, he nacido de he nuevo. nacido de nuevo. Yo soy salvo. soy Alabado salvo. Dios, alabado Dios, alabado Dios. Nacido de nuevo, ha habido un cambio en mí. Just like Jesus said, born again and all because of Calvary. Yeah. Thank God, I've been born again. Sing that, Joseph. Canta esa estrofa, Born Joseph. again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. I've been born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Now call somebody. Ahora llame a alguien hoy y dígales que ha entregado su corazón a Cristo. Usted no tiene que hacer eso para ser salvo, pero le fortalecerá si lo hace. Y no importa quién sea, dígales, he entregado mi corazón al Señor. Y eso le fortalecerá, claro que sí. Hermano Swagger, tengo una pregunta. Creo que si Pablo estuviera aquí el día de hoy, su corazón, por supuesto que es nuestro corazón, sería ver cuántas razones podemos buscar para tener a la gente y no para eliminarlos. Luego la pregunta a diario. Bueno, permíteme decir esto. Esta gente en la comunidad reformada no son inalcanzables. No son inalcanzables. Entonces la pregunta que quiero hacerle al panel es ¿cómo podemos alcanzarlos? Vuelvo a el hermano Charles Stanley en su funeral que usted pudo ir. Y hay muchos con un corazón conforme a Dios en ese campamento que aman a Dios, que escuchan la verdad del Evangelio el día de hoy. Y para ser honesto, para ser justo, se lo acabo de mencionar a John, usted mencionó a Juan Calvino y el fruto de su vida. Solo recuerden que yo no veo algunos predicadores del campamento, de la comunidad de la reforma que crucifica o que pone a los cristianos en la hoguera. Tenemos que recordar también a uno de los reformistas que se unió a la pelea. No estoy de acuerdo con todo lo que John dijo necesariamente anteriormente. Quiero dejarle saber a la gente que hay muchos en la comunidad reformada que sí son salvos, que han sido lavados en la sangre y que simplemente tenemos un desacuerdo. Claro, y eso es verdad, son salvos, pero su doctrina le está haciendo daño a muchos. Lo que debemos nosotros cuidar es, especialmente viendo hacia el pasado, es que la revelación de Dios de su plan ha sido progresivo. Usted mencionó a John, aquel hombre que fue asesinado, que murió, y él acababa de descubrir la manera como la sangre fluía a través de las venas. Bueno, la sangre ha fluido desde el tiempo de Abel, pero el hombre no había conocido eso progresivamente y el plan de Dios es igual. Daniel dijo que al final de los días ese plan sería desarrollado y que la ciencia avanzaría. Y eso no nos está hablando de los celulares, sino del entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, progresivamente, el hombre ha entendido más y más el contenido del Evangelio al pasar el tiempo. Podemos regresar y podemos atacar a el lado del hombre utilizado grandemente por Dios, ¿o no? Bueno, John está hablando realmente específicamente de Bueno, sí, Calvino. pero solo estoy diciendo que debemos tener cuidado porque podemos regresar a nuestras raíces pentecostales y hablar de algunos de los hermanos que nos presentaron el Pentecostés, como el hermano Seymour, algunos de los otros que ellos estaban envueltos en la idea de que la persona tenía que ser salva y luego santificada, pero aún así Dios lo usó. Entonces, todo lo que estoy diciendo es que hay un denominador en común aquí. Si la persona ha aceptado a Jesucristo como su Salvador por fe, la persona es salva, es lavada en la sangre, está en la familia. Tengan cuidado de cómo tratan con la familia de Dios. No llaméis inmundo lo que Dios ha limpiado. Algo más, el proponente principal, para mencionar algo, el proponente principal de esa comunidad, hablando del rapto, él cree, se alinea 100% con el comentario del hermano Schwager, así que
hay algunos en el campo que aceptarían ese punto de vista, ¿no? Como les dije, hay algunos que escogen de estas cosas. Una gran Y realidad. cuando estaba hablando en general, como lo hice con la vida con propósito y con la palabra de la fe y como lo hago con las raíces hebraicas, mi ataque es contra la doctrina y la dirección que algunos de ellos deben de presentar o quieren Como presentar. debe de ser, Sí ¿no? creo que muchas de estas personas son salvas, pero una vez más, el peligro en lo que están aprendiendo y desarrollando causará que ellos se desvíen aún más y que causen más daño. De la manera que podemos presentarlo Es haciendo lo que estamos haciendo hoy. es retando la doctrina, no la salvación del individuo. Si han aceptado a Cristo como su Salvador, tenemos que tener muy cuidado. No voy uno que voy a escupir al cuerpo de Cristo. Eso no lo Sí, voy a así hacer. es, correcto. Josh dijo, hay que encontrar la Ese es manera el de camino, alcanzarlos. así es. Esta es la manera. Y es la manera menos amenazante que jamás hayan Así es. recibido, ¿no? Correcto. Pero para En ser su justos, propio hogar, su casa, en su vehículo o donde quiera que llegue la señal. Cuando el evangelio es predicado de esta manera y oramos con eso, eso no los amenaza, Amén, no los amén, amén. intimida. Amén. Te interrumpí, adelante. no, solo quería mencionar el hecho de que una de las cosas que yo creo que el mensaje de la cruz hace en todo el mundo, hablando con el hermano JR anteriormente y otros hermanos en todo el país, lo que se ha mantenido a través de la tradición se ha mantenido a través de la carne y eso se está despedazando. Se está despedazando. La iglesia está perdiendo su influencia. Entonces debemos volver a lo básico, pero operar desde lo básico con el conocimiento de traerle a la iglesia en esta hora el conocimiento. Y el conocimiento al que nos está trayendo de vuelta es el mismo conocimiento que Pablo utilizó para detener las divisiones en Corinto. El mensaje de Cristo y el crucificado no produce divisiones, resuelve provisiones. Y por eso es que lo trajo todo ese conocimiento cuando le escribió a la iglesia de Corinto. Pero si uno se fija en la iglesia de Corinto, es el grupo más grande de personas erróneas que podemos ver en la vida. Lean primera y segunda de Corintios y dice en primera de Corintios, vosotros que sois santificados no los elimina del cuerpo. Y eso es todo lo que yo estoy advirtiendo. Tenemos que tener cuidado de eso. El mensaje de la cruz tiene el potencial de quitar los ojos de la tradición y el error y de ponerlos en Jesús nada más y en quién Él es y lo que Él ha hecho. Y cuando el corazón agarre eso firmemente, el Espíritu de Dios nos proveerá una unidad que no se basa en nuestras tradiciones. El único requisito para la salvación es la fe en Cristo. Así es. Lo que Entonces, Él hizo en la cruz. Sobreedificamos en eso y algunas de las otras cosas que ha dicho John se tienen que señalar. La gente tiene que ser advertida y eso es verdad, tiene que hacerse. Pero también nos advierto a que tengamos cuidado con el cuerpo de Cristo porque debemos tener cuidado. Miren, a veces la carne entra y tratamos de empujar nuestra posición solo porque nos impulsa para arriba y tenemos que tener cuidado porque esa es la división. Recordemos, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de... No, todas esas cosas eran buenas, poderosas, hombres buenos y poderosos de Dios, pero solo una asociación produjo la división. Pero Cristo predicó a Cristo y el crucificado para resolver esa división. Y eso es lo que yo creo que este mensaje tiene la oportunidad de hacer a una iglesia en caos, una iglesia enferma, una iglesia rota por tradición y error. Este mensaje tiene la oportunidad de abrir el Espíritu de Dios para que more, Así corrija es. y more en todos nosotros, no solamente en algunos, sino en todos nosotros, cosas que tienen que ser corregidas. Así que eso es lo que yo le añado a la conversación el día de hoy. Debemos advertir contra la falsa doctrina, pero seamos gentiles y cuidadosos. Pero la falsa doctrina es lo que está destruyendo a la iglesia. Esas estadísticas, 3 mil millones en la iglesia bautista, el año pasado perdieron 500,000. ¿Por qué? Por esa falsa doctrina. Así que lo estamos señalando para que la gente sepa, es una dirección equivocada. Para aquellos que permanecen allí, no les está ayudando, les está destruyendo. Yo no soy elitista, nunca he sido miembro de una denominación. Creo que le han hecho más daño a la nación que ayuda.
pero estoy a favor de la gente y quiero que todo el mundo conozca la verdad para que puedan entrar al conocimiento de salvación de ese mensaje apostólico, para que puedan caminar correctos con el Señor y tengan la libertad que pueden tener y tengamos la verdadera unidad que tendremos en el Señor. Tenemos que ir a la pausa, pero quiero decir algo rápidamente. Creo que es evidente que en todos nosotros aquí en este ministerio, el Señor nos ha dado una tremenda carga por los perdidos, por las almas, pero al mismo tiempo eso incluye y tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Así Debe es, haber un amor así por el es, cuerpo así de es. Cristo que yo he visto en mi propio corazón. Así como, continuando con lo que dijo el hermano Larso, mientras más veo yo a mis hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo, la pasión existente, esa dirección de tratar de llevar ese mensaje del Evangelio de Cristo y el crucificado a todo el mundo es por amor. Ahora tal vez se presente de diferentes maneras en diferentes ocasiones y tenemos diferentes capacidades cada uno de nosotros, pero queremos dejar claro que les amamos a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo y estamos orando por ellos. John mencionó una denominación, las asambleas de Dios. Realmente lo que puede hacer en el presente no lo sé, no puedo responder por el presente, pero esa denominación en particular tocó al mundo Así a es, través de las así misiones es. y esparció el evangelio en el mundo. Mi familia tal vez no fuese salva Así hoy es. si no hubiese sido por aquella pequeña iglesia de las asambleas de Dios. Y así que tenemos que honrar a los que merecen honra. Amén. Y ellos realmente, no puedo hablar de quienes son hoy, no puedo porque realmente no conozco hoy, pero sí sé el impacto que han tenido ya. Y hermano Swagger, para añadirle a eso en cuanto a nuestra discusión de ayer, en mi propio corazón, las asambleas de Dios no estuvieran aquí si no fuese por los reformadores, por los metodistas, por los bautistas. Eso también es Entonces, verdad. en mi corazón, yo creo que si pudiéramos regresar a lo que hizo eso, algo grande, que fue un regreso a la palabra, y es lo único que yo quiero decir, es que yo felicito a toda denominación que hace la palabra de Dios primordial y que nos dice, esta es nuestra doctrina, esta es nuestra verdad. Definitivamente. Tenemos que ir a la pausa. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Bien. Aquí me acaban de atacar, pero bueno. Mi nariz está fracturada aquí. Yo no fui, mis piernas no estaban pateando. Josh, y usted lo ve calmado así, tranquilo, pero Sí. hasta que él pierde la... Entonces que no, yo no fui. Aprende del mejor. No fue Josh. Josh no estaba envuelto en ese cuarto round. Dave, vamos a Ayúdanos, continuar. Señor, por favor. Vamos. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, La razón definitiva, con la cual nos hizo aceptos. hecho simple por la cruz, posible por la amado. cruz. Damas y caballeros, hechos posible por la cruz. Vamos al versículo 7. En el cual En Cristo, tenemos redención por su sangre. la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario es el precio por la redención. La remisión de pecados. Una remisión de mi penalidad. Por las riquezas de su gracia. Las riquezas de aquella gracia nos dio la cruz. Damas y caballeros, cuando mencionamos la sangre, usted menciona la cruz. Son lo mismo. Jesús derramó su sangre. La única sangre en la planeta Tierra que era pura y limpia, que no tenía mancha de pecado,
Toda otra persona tuvo que ser limpio por esa sangre, por la fe en esa sangre. Y nosotros tenemos redención a través de su sangre. Usted no tiene de ninguna otra manera esa redención. Sé que hay algunos predicadores que se han reído de esto y le llaman una religión sangrienta. Y sí tomó la sangre. Sí tomó la sangre para nosotros ser salvos, para ser limpios de todo pecado. Nosotros tenemos redención a través de su sangre. No hay otra manera. No vamos a tener redención de otra manera excepto a través de su sangre. Pero gracias a Dios por su sangre. Oh, la sangre de Jesús lava más blanco que la nieve. Alabado Hermano Dios. Swagger, a la luz del round 4 aquí en la pausa y todas esas cosas, yo le digo a la gente todo el tiempo y creo que es correcto, que si Jesús está en su corazón, si ustedes han entendido bien a Jesús, pueden estar equivocados Sí. en muchas cosas, pero si Jesús está mal en su teología, nada más importa. Si tiene a Jesús correcto, todo Pero se si arregla. Jesús está bien, el resto funcionará. Usted podrá tener muchas cosas equivocadas, pero lo demás estará bien. Amén. Muy bien. Y ese es el proceso al que tenemos que conectarnos, ser pacientes con nosotros mismos y unos con otros y seguir dirigiendo a la gente a Cristo. La gente debe seguir siendo dirigida a la cruz porque el Espíritu Santo es el perito arquitecto. Él es el que puede tomar el error en nuestro corazón, las doctrinas que no tenemos bien, y lo puede arreglar. Es el único que puede arreglarlo. Por eso Pablo siguió orando, abre los ojos de Oh, nuestro santo, entendimiento, sí. danos el Espíritu, sabiduría, revelación y el conocimiento de aquel, a un grupo que había ya instruido, a una gente que ya había instruido. Debe ser nuestro clamor porque el perito arquitecto de todo es el Espíritu Santo. Y no pensamos en esto a menudo, pero los primeros 1500 años de la iglesia, ellos no tenían Biblias para todo el mundo. No era algo común y disponible. ¿Cómo aprendieron lo que sabían? Bueno, habían algunas copias de los escritos de Pablo tal vez, y algunos no los tenían. Sin embargo, el Espíritu Santo pudo conformar y transformarlos a la imagen de Cristo al aprender a ceder al Espíritu, porque habían aceptado a Cristo como su Salvador. Ahora, el día de hoy hay una gran ventaja porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra traducida en diferentes lenguajes, cientos o miles de ellos, tenemos complementos enteros de la Escritura y la gente puede estudiarlo, pero el Espíritu Santo aún es el único que puede tomar la Escritura y abrir nuestros ojos a ella. Sabes, mencionas las traducciones. Nosotros próximamente terminaremos la traducción al francés de la Biblia de Estudio del Expositor. Wow. Hay una cantidad de naciones en África que ese es su idioma, hablan el francés. Correcto. Se pueden sentar a leerlo, pero hermano Suagra, a menos que el Espíritu Santo abra los ojos de su entendimiento, ambos en el texto y en las notas, no lo recibirán. Sí, pero no pueden expandir lo que no está presente, ¿no? Sí, pero una vez más, él evidentemente lo hizo 1500 años, porque la gente no sabía la verdad. Sin embargo, el Espíritu Santo pudo traerlos a cierto nivel de verdad, y eso es importante. Escucharon la verdad, predicada o Exacto, escrita. tiene toda la razón. Tenían que escuchar la verdad, pero el Espíritu Santo puede enseñar la verdad y él aún es el perito arquitecto. Primera de Juan 1, 2 y 20. Tenéis unción, ungido del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2, 27. Pero tenéis una unción de el Padre y no necesitan que nadie os enseñe. No significa que no necesitamos el llamado quíntuple, pero significa que el perito arquitecto, el que abre la realidad. Si usted predica bien, y usted predica bien, y usted predica la verdad, eso no significa necesariamente que lo voy a entender, a menos que el Espíritu Santo me lo abra. Tiene que, así es como la fe llega. La fe viene por el oír, y el oír es la revelación del Espíritu Santo de esa verdad al individuo, al espíritu individual. No lo puede recibir de ninguna otra forma. No se puede. No se puede obtener el conocimiento espiritual en un ámbito académico. Tiene que venir a través de un medio sobrenatural. Ojo no ha visto, oído no ha escuchado lo que Dios ha preparado para su pueblo. Pero el Espíritu
nos ha llevado a Él. Primera de Corintios 2, ¿por qué Pablo predicó a Cristo y el crucificado? Para que la fe de la gente pudiera estar en el poder de Dios, para que pudieran depender del poder y la medida sobrenatural en esta época del Espíritu, del poder de revelación del Espíritu en nuestra vida. Debemos tenerlo. Y toda y cada persona que sea creyente, nacida de nuevo, tiene la opción disponible. Tenemos que confiar en eso y orar para el cuerpo de Cristo. Y cuando estemos desviados, debe ser corregido. Cuando estemos fuera de la Escritura, debe ser corregido. Pero lo que yo estoy pidiéndole en mi vida y en la vida de mi familia y amigos y el cuerpo de Cristo, Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender qué es que la cruz ha hecho por nosotros. Ayúdanos a entender Así qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque cuando el Espíritu Santo lo abra y la gente acepte lo que Él ha dicho, acepte lo que Él ha revelado, todo cambiará. De una manera u otra, Él obra totalmente a través de la palabra de Dios. Siempre, sí, está todo conectado. Entonces, de lo que estamos hablando es, mira, qué glorioso sería si hubiera una persona que recibiera su visión, pero estamos hablando de una ceguera espiritual. Hablamos de que tienen que abrir los ojos de nuestro corazón y es el único que puede hacer eso es el Espíritu de Dios, revelar e iluminar qué es lo mejor, qué es lo que Él está tratando de hacer para nosotros. Es la marca del nuevo pacto, la promesa del nuevo pacto. Aquí está, Ahí está. este nuevo Sí. tratado verde. Y lo que dice es que cada creyente va a tener la ley de Dios escrita en su corazón, no en tabletas de piedra o en otros mecanismos de ninguna manera. Así que este es el mayor maestro disponible. Predicamos verdad, el Espíritu Santo la revela y literalmente la cimenta en el corazón del individuo. Jesús es el autor, Él lo escribe en nuestros corazones y Él lo explica al corazón de nuestra fe. Él es el autor. Así que mientras la verdad está siendo predicada y proclamada, el Espíritu Santo entonces tiene que llevarla al corazón y la mente del individuo, abrirla y en ese mover y operación del Espíritu Santo hay salvación, hay santificación, hay justificación, está todo el conocimiento de Dios y todos nosotros estamos en una progresión de aprender lo que Dios ha hecho por nosotros en el Calvario. Todos. Y esto es sobrenatural. Así Esto no es algo que podemos aprender intelectualmente. Es algo que solo el es. Espíritu Santo puede revelarnos. Y volviendo al punto de John, yo creo que estamos viviendo en un tiempo de la iglesia donde debemos de tener la doctrina correcta. Así es. Vivimos en el mayor tiempo de la era de la iglesia. Tenemos Sí. todas estas lecciones y yo estoy de acuerdo con John cuando decimos que debemos de echar esta herejía, definitivamente Señalarla. tenemos que tener una doctrina pura. Pablo, si estuviese aquí el día de hoy, él trataría con este tema. Lo con él. trató, exacto. Lo trató, no fue necesariamente formado como hoy día, como el calvinismo y todo lo demás, pero está en el individuo. Y saben, lo interesante es que la mayoría de las personas se detienen en lo que yo creo o nosotros creemos. Yo fui a una iglesia en Trenton, Kentucky. De hecho, el pastor de la iglesia, el hermano Dorsey, él estaba en la clase graduanda, en la primera clase graduanda del seminario. Y cuando llegué a la iglesia, saludé y me dijo gracias por la cadena, ya ve todo el tiempo y habló de eso. Y dijo, pero miren, nosotros tenemos diferencias sobre la doctrina del Espíritu Santo. Nosotros no creemos en eso de hablar en lenguas. Pero yo lo recuerdo y noto que no fue lo que ella creía, sino lo que nosotros creemos. Entonces, Tradición. el Espíritu Santo en estas campañas, en la mayoría de los tiempos, no es lo que, porque a estos individuos les han enseñado a creer eso. Exactamente. Y hay personas que lo hacen aquí. Yo hablo con individuos que vienen a la iglesia y escuchan la programación. Dios no le va a preguntar lo que nosotros creemos. Así Eso es de Pablo o de Correcto. Pedro. No. Dios va a aislar al individuo y le va a preguntar, ¿encontraste eso o alguien te persuadió
a ello. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Él le tiene que hacer la pregunta de una manera individual, porque la iglesia como grupo fallamos cuando decimos nosotros Sí. creemos, es que yo creo. Lo que yo sé es que no se trata de mi asociación o denominación, aunque todo eso es importante, sino en Él que yo vivo, y yo me muevo, y yo tengo mi ser. En Él. Mi preocupación al mencionar todo esto es que durante muchos años yo he sentido que no es mi opción señalar el error, a menos que el Señor me lo diga que lo tengo que hacer, pero al mismo tiempo estamos hablando de unidad, avivamiento y de unificación, y debemos hacerlo. También hay una gran división que ha sucedido, una Así es. apostasía. Y mi punto tal vez no lo presenté en el programa, pero en la pausa, bueno, el hecho de que la iglesia está, o que la gente está saliendo de la iglesia en todo el país, en todo el mundo, de hecho, ni siquiera lo están admitiendo, pero está sucediendo. Hablando de las organizaciones que han nacido y han crecido y han ayudado a crecer a este país, metodistas, pentecostales, como todos ustedes que lo han dicho, la obra que las asambleas de Dios hicieron no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, en cierto momento fueron usados grandemente. Mi preocupación es que algunas de estas doctrinas han dañado estas iglesias, no las han ayudado. Así que Así es. mencionar o señalar ese error, si no tenemos cuidado, el doctor cuando hace cirugía, él con el bisturí entra y tiene que cortar cosas buenas a veces para llegar al cáncer antes de que pueda removerlo. Así que tal vez mi dirección es un poco dura, pero es como estremecer a un niño diciéndole no hagas eso, te vas a lastimar. Si se hace en el espíritu correcto, la persona que lo hace es un amigo de esas Precisamente. personas en lugar de un enemigo. Yo paso la noche, Josh lo sabe, yo tengo un ministerio de intercesión. Yo predico y yo me predico mensajes a mí mismo. Tengo cuidado. No quiero dañar a nadie. A veces yo siento de parte del Señor ser un poco más fuerte porque hay gente que necesita un poco de fuerza, tiene que despertarse. Y he visto a muchos ser dañados por la falsa doctrina y desviarse. Así es. así No quiero es. que sean dañados, quiero que sean ayudados. Me encanta ver algunos de estos ministerios que han llegado, o ministros que han llegado de estas denominaciones que han mencionado, cómo el mensaje está arraigándose en ellos. Es emocionante verlo, Así y es emocionante verlos predicar. Y yo estoy viendo una unción que viene sobre ellos. Este hombre aquí es uno de Alabado ellos. Dios. Compartimos las mismas iniciales, JR. Se nos terminó el tiempo y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.